Ya hemos estado discutiendo un poco de lo que eran los agonistas colinérgicos. Habíamos hablado de que se llamaban así a pesar de que iban a tomar en cuenta a lo que eran los agonistas muscarínicos y también los nicotínicos. En este caso hablaremos de los bloqueadores colinérgicos. Estos fármacos también han sido llamados como antimuscarínicos, bloqueadores colinérgicos y también parasimpaticolíticos. Todos esos nombres se refieren entonces a este grupo de fármacos. Miremos entonces qué es lo que estos hacen. Van a inhibir las acciones de la acetilcolina, bloqueando directamente los receptores muscarínicos. Se le llama muscarínicos en general porque vamos a ver que a veces es muy poco el efecto que vamos a tener sobre el bloqueo nicotínico. Su acción depende entonces de la habilidad de reducir los receptores libres. ¿Qué quiere decir? Estos generalmente son reversibles. Ellos van a competir con la acetilcolina para unirse al receptor y esa unión no es covalente, entonces no es irreversible. Siempre compiten para poder entonces unirse al receptor. Los antagonistas competitivos entonces son reversibles y en general son moléculas cargas. Muchas veces van a tener similitudes con lo que es, por ejemplo, la acetilcolina, pero estos en general van a tener sustituyentes más grandes. Entre los principales compuestos podemos mencionar a los alcaloides, especialmente a los derivados de las solanáceas y las papaveráceas. En general también podemos hablar de que son éteres y ésteres de aminoalcoholes. Vamos a encontrar algunos aminoalcoholes y también algunas aminoámidas. Aunque no son la mayoría de compuestos, sí podemos encontrar algunas aminoámidas. Hablemos entonces de la relación estructura-actividad. En este caso, la atropina es el prototipo de lo que es un bloqueador colinérgico. La atropina es también un derivado de las solanáceas y esta se le llama atropina precisamente a una mezcla racémica de la más menos iosiamina. Cuando nosotros lo encontramos de manera natural, vamos a encontrar a lo que es el alcaloide iosiamina negativo. En cambio, la atropina habla de una mezcla entre los dos, más menos iosiamina. Como habíamos mencionado, entonces la atropina es el anticolinérgico más activo. Son estructuras similares a la acetilcolina, pero que tienen sustituyentes adicionales. Habíamos hablado que en general tienen grupos grandes. Y es importante cuando vemos, por ejemplo, a la atropina o a este tipo de alcaloides que son derivados de las solanáceas en especial, es importante la conformación de sí. Veamos un poco esto. Cuando nosotros vemos la atropina, pues vamos a ver varios amigos unidos por un enlace, en este caso éster. Entonces estábamos hablando que era un alcohol, aminoalcohol, y como ven es bastante grande. Cuando nosotros vemos a esta molécula grande, generalmente no se nos va a hacer para nada parecido a lo que es la atropina. Sin embargo, al verla desde la parte de arriba vamos a ver que la atropina, con este neotrópico que tiene y este grupo también unido a la par, sí tiene ciertas semejanzas a lo que es la acetilcolina. Tiene una amina, tiene entonces un grupo éster y tiene en este caso un grupo alilo. Es importante que veamos que es necesaria la conformación de CIA. Imaginémonos aquí a alguien sentado con sus piernas para abajo. Y esta sería entonces la conformación de barco. Imaginemos que por aquí está la vela. ¿Sí? La conformación de CIA es la que es importante para que tenga acción como un bloqueador colinérgico. Veamos un poco más la relación estructura-actividad. Cuando hablamos entonces de la relación estructura-actividad de estos compuestos, vamos a ver que en general tenemos a una amina, que puede ser una sal cuaternaria o incluso una amina terciaria, vamos a ver eso un poquito más adelante, una cadena, generalmente pues, carbonada, un grupo X y un carbono que va a tener 3 sustituyentes. Generalmente el R1 y el R2 que van a ser aninos y el R3 que va a ser un grupo
más polar. Vamos a ver ahorita eso. Entonces, en general, el R1 y el R2 van a ser anillos carbocíclicos o heterociclos. Eso quiere decir que van a ser entonces anillos carbonados o algunos que tengan heteroátomos. Estos van a mejorar la unión al receptor debido a una unión hidrofóbica. Se ha visto que la unión de los bloqueadores a los receptores muscarínicos generalmente se hace por la parte de afuera, es lipofílica, y entonces necesitan una unión hidrofóbica para poder unirse bien al receptor. Estos anillos pueden ser idénticos, aunque hay algunos de que generalmente se parecen muchos, pero uno va a ser aromático y el otro va a ser saturado. También pueden estar combinados o fusionados en un sistema anillado tricíclico. Veamos unas estructuras. Si vemos acá, hay algunos compuestos que en este caso tienen dos anillos, uno que va a ser aromático y el otro que va a estar saturado. Entonces aquí vemos que este tiene tres sustituyentes, un grupo polar que les había mencionado que podía ser un OH, el otro que es un anillo que está aromático y el otro que es un anillo saturado. Aquí vemos lo mismo. En este caso no se cumple, aunque vemos que este anillo trópico, que se le llama así, se forman dos anillos, ¿sí? Igual acá, se forma un anillo que es cara de este lado y la otra cara que es la parte de atrás de la silla. Pero hay otros, en este caso vemos, por ejemplo, estos que tienen dos anillos, que sí son los dos aromáticos, este que tiene los dos anillos que son iguales, ¿sí? Aquí también vemos a dos anillos iguales, por eso decíamos que pueden ser idénticos o pueden ser uno aromático y el otro que sea saturado. Y en este caso vemos este grupo en donde se forma una combinación de anillos tricíclicos. Realmente el carbono es donde está la cruz, ¿sí? Y va a tener dos anillos que salen de ese carbono. Pero en este caso, por los sustituyentes que tienen los anillos, forman otro tercer anillo. A eso se le llama que puede ser que hayan sistemas fusionados anillados tricíclicos. En general, los sustituyentes no van a ser tan importantes entre lo que es el R1 y el R2. Sin embargo, sí va a ser importante que o se parezcan los anillos o en este caso que forme un sistema anillado tricíclico. El R3 les había dicho que podía ser un compuesto polar. Veamos esto. Puede ser un hidrógeno, por eso es que vemos en algunas de las estructuras que solamente aparecen, por ejemplo, en este carbono, los dos grupos de anillos cíclicos. Pero vemos de que no hay otro sustituyente, eso quiere decir que hay un hidrógeno ahí, ¿sí? Aquí igual. Miremos otro ejemplo. Aquí sí vamos a tener un grupo OH, aquí vamos a tener un grupo OH y otro sustituyente también que es común es este grupo metoxi. Entonces puede ser un hidrógeno, un hidroxilo, un hidroximetilo y también, bueno, eso va a favorecer lo que es la formación de puentes de hidrógeno. También podemos tener grupos carboxamidas. Veámoslo aquí nuevamente. Las carboxamidas entonces son aminas que vienen después de un grupo carbonilo. Esta sería entonces una carboxamida, ¿sí? Vamos a buscar otra. Aquí tendríamos otra carboxamida, una amina que va a estar pegada a un grupo carbonilo. El punto X generalmente va a ser un oxígeno. Esto nos indica que podemos tener a grupos éteres o ésteres, o puede ser que este sea eliminado y que simplemente sea un carbono. Aquí tenemos un éster, aquí tenemos otro éster, aquí no tenemos nada, es un carbono. Antes de mi carbono, que ya tiene los tres sustituyentes, y aquí tenemos un éter. El nitrógeno. Este nitrógeno que ustedes ven acá, vemos que puede ser una sal cuaternaria de amonio, que generalmente eso va a dar más potencia, pero también vamos a poder encontrar aminas terciarias.
estos se van a unir de forma catiónica. La diferencia entre que sea una sal de amonio cuaternario o una amina terciaria generalmente se va a ver en la absorción. Las aminas terciarias van a tener mejor absorción y van a cruzar la barrera hematoencefálica. Esto nos va a indicar que entonces van a tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Algunos entonces se usan, por ejemplo, para Parkinson. Eso hace la diferencia, por ejemplo, de tener algunos que no pueden entrar a la barrera hematoencefálica porque generalmente no se van a absorber bien, van a tener más efectos, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, pero no van a tener mucho efecto a nivel de los receptores muscarínicos que vayan a estar en el sistema nervioso central. Estos pueden tener diversos grupos alquilos como sustituyentes. Entre ellos podemos mencionar metilos, etilos, propilos e isopropilos. Veamos aquí los sustituyentes de las aminas. Aquí vemos las aminas que tienen el grupo metilo y también están unidos a otros carbonos del sistema NIAN. Pero nosotros podemos encontrar aquí, por ejemplo, esta amina, que como ustedes ven tienen isopropilos. Estas aminas que son cíclicas también, y estas aminas que tienen, en este caso, metilos. La distancia entre lo que es el carbono que tiene los anillos, que sería esta parte de aquí en la cruz, con el nitrógeno, realmente no es tan crítica. Puede variar. Se ha visto que los que poseen mayor efecto son los que tienen entre 2 y 4 carbonos entre lo que es el grupo nitrógeno y el carbono de los 3 sustituyentes. Si nosotros vemos acá, entre algunas de las estructuras que nosotros poseemos, podemos contar esto. Mirémoslo aquí, aquí está el nitrógeno, sería un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Este ya es el carbono que ya está sustituido, ¿sí? El OH. Entonces son 4 en general. Aquí, por ejemplo, desde la amina para este carbono que está acá, de 2 a 4 habíamos dicho, 1, 2, y en este caso ya está el OH. Miremos un poco más abajo. Aquí, por ejemplo, tenemos un carbono, 2 carbonos, y aquí está entonces el que ya está sustituido. Y así nosotros podemos ver que son más potentes aquellos que tienen entre 2 y 4 carbonos. Igual recuerden, el grupo éster va a ser más potente que el grupo éter, y las aminas cuaternarias, las sales cuaternarias van a ser más potentes que aquellas que son entonces aminas terciarias. Otra cosa importante a mencionar, se ha visto también que aquellas que son sales cuaternarias de amonio también a grandes dosis pueden tener entonces efectos al nivel de los receptores nicotínicos. Sin embargo, recordemos que estas no son, en este caso, selectivos. Vamos a ver que generalmente van a tener más efectos muscarínicos. Si hablamos entonces un poco de lo que es los efectos de los bloqueadores muscarínicos, vamos a pensar entonces en todo aquello que es al contrario de lo que haría lo que es el sistema nervioso parasimpático. Les había dicho que este era el que se activaba, por ejemplo, cuando estaba la digestión. Ahora vamos a ver que los bloqueadores muscarínicos van a disminuir lo que son las contracciones del músculo gastrointestinal y de, por ejemplo, lo que es los intestinos. Entonces, generalmente estos se van a utilizar como antiespasmódicos. Disminuye entonces el dolor causado por lo que es el espasmo de la musculatura lisa, que generalmente lo va a dar lo que es el funcionamiento normal del sistema nervioso parasimpático. También a ver que también va a disminuir la contracción del tracto urinario. Entonces hay algunos medicamentos de estos que se utilizan, por ejemplo, cuando hay problema de que hay mucha sensación de ir constantemente a orinar. Entonces en este caso se dan este tipo de medicamentos para hacer que la persona no tenga sensación de micción tan fácilmente y entonces poder controlar la vejiga. Una aplicación para lo que son exámenes oftalmológicos, en este caso por su efecto midriático y ciclopégico. Esto quiere decir que se va a causar una parálisis del músculo ciliar del ojo y el efecto midriático hace que se dé una dilatación de la pupila y entonces por eso sirve para los exámenes oftalmológicos. Esta parte que sea ciclopégico y midriático también puede hacer que se eleve la presión intraocular y por eso no se pueden utilizar para personas que padecen de glaucoma.